buenas tardes, con el gusto de saludar a todas las notarias y notarios y el público en general que hoy nos está viendo en redes sociales, en YouTube, con el gusto de saludarlos. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy vamos a tener un podcast con una gran persona que tiene muchísima experiencia, que sabe mucho, que nos va a platicar de grandes temas, y como es el señor fiscal. Bienvenido a este programa, señor fiscal. Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí con los notarios, que es en el día a día la sociedad que vamos teniendo. Y ahora en este nuevo cargo, señor fiscal, el licenciado Carlos Torres Piña. Bienvenido. Muchísimas gracias, pues un gusto en saludarlos a todos los notarios y notarias de nuestro estado y por supuesto pues, también del país. Agradecerte mucho, Isania, por esta oportunidad de esta breve entrevista, ¿no? Adolfo, también muchas gracias por tener este acercamiento. Y con gusto, la verdad es que desde que me hiciste el planteamiento, adelante, vamos a charlar con mucho gusto. Gracias. ¿Cómo ves, Juan Adolfo? Pues muy bien, muchas gracias, Carlos, por recibirnos aquí en nuestras sedes de la Fiscalía. Y pues queríamos que nos comentaras quién es Carlos Torres Piña, aparte de ser el fiscal, quién es la persona que está atrás del cargo. Híjole. El humano. Hablar en primera persona luego siempre es medio difícil, más que nos dedicamos a este quehacer. Siempre andamos luego hablando de otros temas y de otras circunstancias, pero pues así a manera de síntesis, pues Carlos Torres Piña, yo soy originario de Paracho. Allá estudié el kinder, la primaria, la secundaria. Y ya en 1993 me vine a estudiar la preparatoria aquí a Morelia, la mejor prepa de todos, la Pascual Ortiz Rubio, que es la prepa 2 de la Universidad Michoacana. Cada quien hace su propaganda, su escuela. Es que como tengo muchos amigos nicolaitas, yo soy nicolaita. Y posteriormente estudié la carrera de Derecho, también en la Michoacana, orgullosamente nicolaita. Ingresé a la actividad política muy chico, tenía 20 años, 21 años cuando ingresé a la actividad política, pero siempre en una área técnica. Mis responsabilidades siempre eran temas técnicos, en materia electoral sobre todo. Sí había vivido un poco la actividad estudiantil desde la prepa, en la propia facultad, fue ahí donde me jalan, me involucran a la actividad política, sobre todo dentro del PRD, y ahí me desenvuelvo en la actividad política, pero insisto, siempre en las áreas técnicas, que es representante ante el IEM, que es representante ante el INE, que encargado del jurídico, que atender todos los procesos electorales, de estructuras, capacitaciones y todo esto. Hasta el 2009, que tuve oportunidad de ser diputado federal, a nivel federal como representante del PRD en aquel entonces. Después fui secretario general del PRD de Michoacán, presidente de este partido posteriormente, 4 años, y luego nos dan la oportunidad de ser diputados federales en el 2018. Es decir, me ha tocado ser legislador en dos ocasiones a nivel federal. Yo nunca había sido funcionario del Ejecutivo, ni municipal, ni estatal, ni federal, nunca. Siempre en un tema partidista y como legislador en 2 ocasiones. Hasta ahora en el 2021 que el gobernador del estado, el maestro Alfredo, me da la oportunidad de ser funcionario y pues me tocó estar como secretario de gobierno. Así que cuando te pregunten cuál fue tu primer cargo como funcionario público, secretario de gobierno y de Michoacán. Wow. Bueno, no sé cómo le vaya a los secretarios de gobierno allá de Yucatán o de San Luis Potosí, que son más tranquilos. Pero Michoacán es muy polémico. Michoacán es un estado muy dinámico, con una diversidad social, con problemáticas distintas. Y mi curva de aprendizaje en Segov pues, fue muy corta porque tenía que estar al momento de las circunstancias. Y creo que fue una de mis mejores formaciones en mi carrera política, digámoslo así, porque la relación y la vinculación con los diferentes sectores, pues aparte de la rispidez a veces de algunos temas, pues también no dejas de construir el compañerismo y la amistad, que es parte de lo que uno tiene que hacer como ser humano, pero que además dentro del quehacer político yo siempre he dicho que hay que hacer amigos en lugar de enemistades. Claro. Y la verdad que fue un interesante proceso que viví, el asumir esta responsabilidad. A grandes rasgos pudiéramos decirte que ese fue mi andar en las actividades de manera profesional, aparte de las otras actividades
que uno lleva como ser humano en el tema profesional, hasta ahora que asumo este nuevo reto como fiscal del Estado, como titular de esta dependencia, que también lo hago con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucho compromiso. Fíjate cómo lo interesante que has llevado, que dices, empecé en el tema electoral y después ahora como secretaria de gobierno. Yo entiendo que la Secretaría de Gobierno va muy hilado en el área política, con obvio todo lo técnico, y tú ya traías un gran crecimiento, un gran teje y maneje político que te permitió estar ayudándole mucho al señor gobernador, ¿no? Yo creo que como dirigente de un partido te permite mucho foguearte. Así es. Yo fui legislador en 2 ocasiones, pero pues siempre tema técnico, legislativo. Pero creo que mi pasar por la dirigencia de un partido, los jaloneos, claro, los pleitos luego turbios que se tienen sí, en las dinámicas internas, sí me dio en gran parte una formación. Dirías que te generó la templanza que ahora tienes para estar justo eso, al frente, la paciencia, ¿no? La templanza para poder enfrentar las problemáticas, las presiones. Y cuando estoy en Secretaría de Gobierno, pues la verdad que con mucha responsabilidad y sobre todo madurez, hicimos el mayor de los esfuerzos para pues, enfrentar las diferentes problemáticas sin salirse uno de sus casillas, sin entrar en desesperaciones, sino actuar pues, con mucha prudencia, cautela, pero también con un tema de decisiones firmes. Oye, ya cuando fuiste secretario de Gobierno, sabemos que tuviste una gran relación con el gremio, con los notarios y con las notarias que nos están viendo. ¿Cómo la relación que tuviste y que hasta la fecha tienes? Porque una cosa es desde el ámbito como secretario de Gobierno y ahora como fiscal, pues también seguimos en una misma relación con el notariado. No, la verdad es que muy buena. Cuando entramos como funcionarios, recuerdo que el que estaba como presidente del Colegio de Notarios era Francisco Corona, posteriormente Octavio Peña, y ahora pues te tocó a ti. Uh-huh. La verdad es que muy buena relación, siempre un apoyo y respaldo por parte de los notarios en diferentes actividades, en diferentes eventos. Creo que el servicio que se genera para que cualquier ciudadano tenga una certeza pues en los diferentes procesos patrimoniales y otro tipo de contratos sociales, la participación del notario es fundamental. Y es importante incentivar que el ciudadano pues siempre tenga en regla todos sus procesos en los que pues, los notarios son los facilitadores para que esto tenga. Muchas veces nosotros no creemos que podemos generar un conflicto cuando ya no estemos. En cambio, si ponemos en regla las cosas, me refiero de los testamentos, por ejemplo, podemos evitar muchos conflictos. Nos ha tocado conocer de familias que a la falta de un testamento, pues se agarran del pleito. Pierden la unidad familiar. Exactamente. Y es una cosa tan simple, pero que lo platicábamos tanto con los notarios, ¿no? Entonces, entre otras cosas de contratos que se realizan, y que creo que el servicio que se presta por parte del notariado, pues es un servicio muy, muy bonito, muy agradable para la atención de toda la gente. Y siempre una gran disposición de los notarios, la verdad, para las ferias que luego se hacían, ahora el gobierno en territorio, que nos acompañaban, este tema de septiembre, octubre. ¿Ves testamento? Es correcto. Todo esto que creo que ayuda mucho a la población. Súper bien. Y justo esto que comentas, Carlos, del gobierno de territorio que se está incentivando sus programas. Hemos escuchado que has implementado foros de Transforma tu Fiscalía, tengo entendido, y con esta nueva idea de darle una cara más fresca, ¿qué nos puedes comentar al respecto de cómo te ha ido con los foros? La verdad es que... ¿Y de qué tratan? Porque yo no sé, a ver, es decir, ahorita yo estoy escuchando y habemos muchos que no conocemos y nos gustaría que nos platicaras cómo viene esto. Pues mira, comentarte que nosotros como Fiscalía, una vez que se nos designa por un periodo de 9 años, tenemos un tiempo que marca la ley de 6 meses para presentar un plan de persecución del delito por los próximos 9 años. Este plan de persecución del delito, pues tenemos que presentarlo al Congreso del Estado para que se conozca, se tenga
de recibir. ¿Es necesario la aprobación del Congreso? Y este tiene que hacerse en un lapso de 6 meses a partir de mi nombramiento. Es decir, tengo hasta el 27 de enero para presentarlo. Okay. No me quiero ir hasta esa fecha. Yo decía a varios sectores que he recibido aquí, desde defensores de medio ambiente, derechos humanos, colectivos de búsqueda, feministas, de maltrato animal, estos colectivos que hay, de LGTB, comunidades indígenas, sectores empresariales, sociales, académicos, que luego sería muy fácil hacer un documento muy técnico, es decir, contratar un despacho y mandar a hacer el documento, pues que a lo mejor puede ser muy acertado y con palabras rimbombantes. Pero yo lo que les mencionaba es que a mí me interesaba escuchar a la población. Por eso decidimos hacer estos 11 foros. ¡Ay, qué padre! En las regiones. Ya hicimos Apatzingán, hoy fue Zamora, vamos a Jiquilpan el próximo jueves, si mal no recuerdo. La semana que entra vamos a andar en Lázaro Cárdenas y en Morelia. Tenemos que programado estar en Zitácuaro, en La Piedad, en Uruapan, en Huetamo, Cualcomán, para escuchar las opiniones. Y la verdad es que han sido un gran éxito, porque finalmente acude la ciudadanía. Hoy recibimos a varios colectivos de desaparecidos allá en Zamora, en el foro, donde dan a conocer su punto de vista, qué debe de mejorar la Fiscalía, cuáles son sus preocupaciones en estos temas. Recibimos la opinión ahí de algunos ingenieros en temas de software, de que como nosotros estamos en un planteamiento de transitar a una denuncia digital y que todo el proceso de la Procuración de Justicia sea digital, pues ellos nos daban sus opiniones, nos daban sus planteamientos, y justo es lo que ocupamos, que este plan de persecución del delito recabe la opinión de los sectores sociales desde una visión más real de lo que pasa en nuestra entidad, y no detrás de un escritorio que se redacte un documento pues muy técnico, pero que en la práctica que no recoja la realidad que se tiene en nuestra entidad. Hoy también en otra mesa que me tocó estar, por ejemplo, que tiene que ver con las comunidades indígenas, donde nos dicen, está bien que en Chilchota, está bien que en Uruapan, en Paracho haya un ministerio público, pero pues si al final nos toca ir a Zamora, nos toca ir a Uruapan, pues qué caso tiene. Si va a haber un ministerio público, pues tiene que tener todo un equipo interdisciplinario, donde estén los policías de investigación, donde estén los peritos, donde esté un médico, donde esté el psicólogo, donde estén algunas otras atenciones y servicios, para que entonces yo como ciudadano pues acuda a la presentación de alguna denuncia y que se nos atienda aquí, porque si solamente se nos recibe, de todos modos me canalizas a Morelia o me canalizas a Zamora, pues entonces de una vez nos vamos para allá. Claro. Y tienen razón. Aparte de la atención que debe ser bilingüe con la zona purépecha y pues entre otras inquietudes. La verdad es que muy buenas opiniones de la ciudadanía que desde esa óptica lo plantean, y que creo que puede ayudar mucho en que este documento pues sea un documento acorde a la realidad. Y decidimos hacerlos bajo esta lógica y bajo este mecanismo en esta reflexión que les hago. También estuvimos trabajando el borrador de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía, que afortunadamente hoy fue aprobada ya por el Congreso del Estado. La verdad que esto nos va a permitir reestructurar la Fiscalía, a tener algunas atribuciones que para mí son fundamentales, como el tema de la unidad de evaluación para ministerios públicos, donde se va a crear una vicefiscalía que agrupe a lo que es Contraloría, que agrupe a lo que es la Fiscalía de Asuntos Internos, y una unidad que quiero crear para la evaluación y la semaforización de la denuncia en línea. ¡Ay, qué porque padre! Nosotros queremos transitar ya todo a lo digital, es decir, desde que tú presentas la denuncia, el MP tiene que hacer todo ese proceso en digital. El perito tiene que subir los documentos a la plataforma digital. El policía de investigación, todas sus documentaciones, tiene que subirlas a la plataforma digital, porque esto va a evitar muchas cosas de corrupción, va a evitar muchos vicios. Una, que la carpeta se pierda. Dos, que alguna prueba se modifique o se altere. Además de que nos va a permitir la semaforización de nuestra plataforma, saber si el MP está cumpliendo
con todo el proceso de la investigación, si ya se judicializó, y si ya se hizo, si el MP está acudiendo a las audiencias, si está presentando las pruebas pertinentes, si algún ministerio público ya hizo esto, o inclusive si algún ministerio público está solicitando lo que se llaman las medidas cautelares o un proceso abreviado, porque todo eso debemos estar enterados en cuanto a las etapas procesales de lo que es la Procuración de Justicia. Entonces vamos a evaluar a nuestros ministerios públicos, que es una petición y exigencia por parte de la ciudadanía de que pues a veces les piden dinero para todo, que la carpeta avance, que para regresar un vehículo, que para regresar un cuerpo, cuando los trámites son gratuitos y no debe detenerse. Entonces, con este proceso de digitalización vamos a ahorrar tiempo, vamos a disminuir los tiempos. También vamos a evitar la revictimización, que viene alguien aquí, lo traen ahí de oficina en oficina, preguntándole lo que le pasó. Entonces, ahorita ante un delito, ante una denuncia, ante un hecho, pues pueden hacerlo desde su celular, desde su computadora. Yo en particular te quiero compartir mi experiencia, Carlos. Yo ya he presentado 2 denuncias en línea y es extremadamente sencillo porque tú mismo escribes tu declaración, lo mandas, agregas, como bien comentabas, adjuntas los documentos, pruebas que tengas y te arrojas solito un acuse. Lo que sí creo que es una área de oportunidad es el seguimiento de ese acuse, porque ahí lo que se va a hacer. Desmiénteme, creo que estoy entendiendo, ¿no? Porque ya no tienes que venir a ratificarla, por ejemplo, porque antes tenías que ratificarla. Que venir. Ahorita ya no. Y luego la gente ya no quiere venir porque le da miedo. Eso, justo. O sea, digo, pues así dice la gente, ¿no? Gracias a Dios, no, mira, gracias a Dios no he tenido la necesidad, pero muchas veces prefieren dejar las cosas ahí. Sí, y sobre todo cuando son delitos menores que dicen, bueno, en lo que voy y vengo y todo eso, pues sale más caro que... A mí me ha pasado con un empleado que una vez trajo un documento, lo regresó y todo, pero en lo que va y viene lo que sea, presenté la denuncia en línea, estuvo muy rápido, como dices, evito el traslado. Pero tenías que ratificarla. Había que ratificarla. Y ya no. Evidentemente, pues hay gente también que llega aquí con muchas necesidades, los agentes están a lo mejor ocupados en ese momento, y en la vía en línea, pues tú lo haces inmediatamente. Estamos apostándole mucho a este tránsito del proceso en digital. ¿Qué fecha? ¿Traes una fecha más o menos idea en lo que tú creas que ya se echó a andar al 100? La idea era arrancar el 1 de octubre, pero el Poder Judicial nos pidió 2 semanas más. Ok. Entonces vamos a arrancar. Para trabajar de la mano. Sí. Eso está padrísimo. No, tenemos que trabajar de la mano para que en el sistema que ellos tienen, más el que nosotros creamos, pues se comuniquen. Por eso les decía ahorita, ya una vez que judicialice un ministerio público, pues yo voy a tener la semaforización de si sí acudió a la audiencia, si sí presentó las pruebas, si está cambiando a una medida cautelar, si está cambiando a un proceso abreviado. O sea, le vamos a dar seguimiento. ¿Y no tenían esa área? Tenían algunas evaluaciones, pero la verdad es que cada quien por su lado parecía que hacía lo... Y no estaba empatado con el Poder Judicial, apenas. No se tenía ese sistema. Felicidades. Oye, qué padre también, nada más que como está tan interesante la plática, felicitarte esta parte que comentas, que el fiscal va a escuchar las necesidades en lugar de ser un documento técnico. Sí. Es decir, tú ahí escuchas a las partes, a los necesitados, realmente en base a eso presentar un trabajo. Sí, inclusive ahí interactúo en algunas mesas. Hoy estuve en 4 mesas con colectivos de búsqueda, con ciudadanos de Jacona, Zamora, que platicamos con estos ingenieros en sistemas, que ellos nos daban su punto de vista sobre esta plataforma que estamos comentando. También estuve en la mesa de interculturalidad con comunidades indígenas y en otra mesa de participación ciudadana, que también nos daban sus opiniones, y interactúo ahí con la gente que... Y de campo recoges todos los documentos. Todo lo que nos escriben en sus papelitos, en sus documentos, se recoge y se empieza a procesar para que este documento de plan de persecución del delito pues sea un poco más robusto y acorde a la realidad. Lo pueden bajar de la página de aquí de la Fiscalía. Hay una link que se llama Transforma tu Fiscalía. Ahí pueden descargar el documento y ahí mismo pueden aportar Nosotros podemos aportarlo, entonces. Sí, o inclusive subir algún documento de alguna propuesta en la misma página. Así es. Y aparte, pues en estos foros que
que estamos realizando al interior del Estado. Entonces, lo que entiendo es que se hace una estrategia general para el Estado, pero además focalizada para cada región según las necesidades. Sí, porque no es lo mismo lo que pasa en Apatzingán a lo que pasa en el tipo de delitos, Zamora, ¿no? o en Uruapan, ¿no? Por ejemplo, en Zamora el tema que tiene que de señalarse pues es el homicidio doloso, que es un poquito alto. En cambio, en Apatzingán, el tema de extorsión con los limoneros, por ejemplo, ¿no? Hay alguna zona donde se nos ha cargado mucho el tema de desaparecidos, lo que es esta región de Pasco, ¿no? ¿Cuál es el delito que hay aquí en Morelia? Como el tema poblacional común. Es muy amplio, 22% se concentra la mayoría. En proporción del Estado, pues sí es bastante en robo a vehículos. El robo de vehículos, robo de transporte, de carga, que es lo que también se tiene mucho aquí en la ciudad. La otra vez me gustaría que nos platicaras un poco porque, a ver, cabe comentar que venimos a platicar con el señor fiscal por unas situaciones de los notarios y se van a dar 3 mesas de plática presencial y Zoom. Y nos platicabas de una certificación que acabas de terminar, una recertificación de evaluación. ¿Es así lo que nos comentabas cuando hablábamos de los documentos, que había una falsificación de documentos públicos? Sí, nosotros contamos con una área pericial. Son 24 servicios los que se integran en estas áreas periciales, desde balística, dastiloscopía, todos estos procesos que iba para nosotros acreditar ante un proceso, pues ciertas pruebas oportunas y hechos ante ciertos delitos. Y también tenemos muchos procesos sobre daño patrimonial ante ciertas documentaciones a veces falsas, Así es. documentos alterados. Y de estas 24 áreas de peritajes que tenemos, hay una que tiene que ver con la de revisión de documentos. Inclusive esta área está certificada. Eso. Es una área que está certificada por los peritos que ahí trabajan, que pueden revisar el tema de si el documento es falso, si la firma es falsa o está alterada. Así es la grafoscopía. Y el tema del papel, de qué año es el papel, de qué periodo. Luego hay expedientes que el papel es y fue hecho en un cierto periodo, y de repente aparece un documento que está muy parecido, pero el papel es más reciente. El papel era de máquina de escribir, pero está impreso a computadora. Algo así, para que nos entiendan, pero es un tema que es muy importante para ciertos procesos e investigaciones. Y lo que comentábamos con Isania es que ese servicio lo podemos otorgar a cualquier notario público para que ante ciertos hechos pues puedan venir a cotejar los documentos y que después no se vean involucrados en algunos juicios por alteración o falsificación de documentos, y aquí con mucho gusto podemos brindarles ese servicio. Carlos. Y es un área certificada por estas agencias que son parte de pues algunas de la DEA y otras del FBI, y que nos han acreditado 7 de las 24. Mi idea es crecer de estas 7 áreas a las 24. Felicidades. Que se tienen por parte de peritajes. Oye, Carlos, platícanos, vas a estar 9 años. ¿Cómo se ve Carlos Torres Piña en 9 años? ¿Sus objetivos en la Fiscalía? ¿A dónde vas dirigido? Obvio, para tener una seguridad en el Estado, que es pues el principal objetivo. Pero cuando uno llega a los lugares, y más como es que es un área hasta cierto punto susceptible para los michoacanos, porque si venimos aquí es porque algo tuvimos, sí. Y no deja de doler, chiquito, mediano, grande, si se te perdió el documento, si no, ya tenemos. Pero, ¿cómo ves la Fiscalía en estos 9 años? ¿Qué retos enfrentas? ¿Qué objetivos? ¿Cómo ve Carlos Torres Piña la Fiscalía en los próximos años? La primera pregunta de cómo me veo en 9 años, te iba a decir de 55. Me veo de 55. No, la verdad es que es un reto y una gran responsabilidad. Esta institución es un área muy técnica y de mucha responsabilidad. Como secretario de Gobierno me tocaba atender problemáticas diversas y cantidades grandes de problemáticas sociales, políticas, notariales, de comunidades indígenas, magisteriales, de todo tipo, y de seguridad. Pero ahorita nuestra responsabilidad es seguridad. Claro.
y es una exigencia de la gente que se les resuelva. Y por lo tanto, pues es un tema absorbente y que hay que estar pues al 100. 24/7. Ahora sí que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para pues estar en la revisión y pendiente de todo lo que se realice aquí. Ojalá, lo digo a veces metafóricamente, ojalá que nunca se les ofreciera, es decir, que nunca acudieran aquí. Sí. Desafortunadamente, pues sí, son situaciones que, acorde a la realidad, solo el 10% de los delitos se denuncian. Y es parte de lo que nosotros tenemos que apostarle. ¿Qué visualizo y qué me gustaría que en un corto, mediano y largo plazo se tuviera? Uno, que la ciudadanía tuviera confianza en esta institución de denunciar. Qué padre. Que acudieran con toda esa libertad y que no vinieran con ese temor de que, híjole, si denuncio, no va a ser que me vayan a hablar para después decir que por qué fui a denunciar, cosas que nos dicen en este momento. O que pues estén con el pendiente de si va a avanzar su carpeta o no y cosas por el estilo. La idea es recuperar la confianza de la ciudadanía, es un tema principal, erradicar los temas de corrupción, que sean procesos transparentes, que sea un tema de respeto a los derechos humanos, debe haber una perspectiva de género en la atención de cada una de las áreas de esta institución, por supuesto el tema del reconocimiento pluricultural que tiene nuestra entidad y que sea una institución donde pues, los procesos sean más pronto, más oportunos. Más rápido. Exactamente, y que pues la ciudadanía, en este caso la víctima, pues sea el centro de la atención, que sea el centro del acompañamiento y el respaldo por cada uno de los funcionarios de esta institución. Y a eso es a lo que aspiramos, por supuesto, que la prevención del delito es fundamental. Aquí entran otras instituciones, Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Federal y otras áreas en la prevención del delito, sobre todo la sociedad en su conjunto, para evitar que existan algunos delitos. Pero cuando ya se comete el delito, pues entra la Procuración de Justicia, donde debe haber una investigación adecuada, donde se debe de equipar bien la carpeta y solicitar el ejercicio de la acción penal. Y posteriormente entra quienes administran la justicia, me refiero al Poder Judicial, pues para que haya una sanción, haya una recuperación del daño, digámoslo así, y que la víctima se sienta satisfecha porque hubo justicia ante un hecho. Entonces, si estas 3 etapas hacemos bien nuestra función, creo que el tema de estabilidad social puede avanzar mucho. Hace rato me preguntaba un periodista allá en Zamora, me decía, oye, ¿tú crees que realmente podamos reducir los temas delictivos? ¿Tú crees que realmente podamos reducir este tipo de cuestiones de la delincuencia organizada? Y yo le decía, sí, pero ocupamos ser muy claros y muy abiertos de que esto, para que pueda avanzar, es un tema de impunidad que debemos de combatir todos. Estoy de acuerdo. De todas las áreas de gobierno, pero también de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Les puse un ejemplo donde pues a veces nuestro personal les pide recursos para que avance la carpeta. Eso no es correcto, eso no debe de permitirse. Yo emití varias circulares para prohibir los retenes, por ejemplo, porque pues pareciera que eran retenes, pero pues para extorsionar, no para darle cuidado y atención a la gente. Por eso prohibí los retenes por parte de la Fiscalía, prohibí que los vehículos anden sin balizar, sin placas, que anden con vidrios polarizados, y por supuesto también que no tienen por qué pedir recurso. Y qué bueno que lo comentas, porque realmente yo creo que actualmente la ciudadanía ve una patrulla y le da miedo. En lugar de sentirse seguro. Exacto, y es lo que comentabas. El primer paso, coincido contigo, debe ser recuperar la confianza. Por supuesto. Y el tema de la impunidad, si algún funcionario comete un delito o un abuso y si el ciudadano tiene la valentía de denunciar y no pasa nada, pues voy a decir, entonces, ¿para qué denuncio? O le va a dar miedo, nada, ¿no? Claro. Y así te puedo poner el ejemplo también con el Poder Judicial, de ciertas omisiones de algunos juzgados. ¿Y cuál es tu perspectiva, por ejemplo, en el tema de ahora que todos tenemos un celular a la mano y todos podemos grabar y todos podemos hacer viral el tema? A mí me da mucha atención, por ejemplo, el caso de Fofo Márquez, ¿no? Y luego hace unos meses, algo similar,
me imagino que se enteraron de una persona que creo que es situación de calle y que iba pasando ahí por Camelinas y que otra persona llegó y lo pateó. Se empezó a viralizar, caso muy diferente, que yo creo que se dio cuenta de la situación de Fofo, creo que vino a la fiscalía o algo así y va a hacerse responsable, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna estrategia de redes sociales para...? La estamos construyendo. Fíjate que ahora que asumimos esta responsabilidad, había plataformas que la fiscalía ni siquiera utilizaba, como Instagram, ¿no? Te dan la cuenta, pero no suben nada. No, ni siquiera creo que tenían cuenta ni TikTok. Okay. Y son plataformas que te ayudan a difundir y que, por ejemplo, nuestros jóvenes son las que utilizan. Dicen que ya quienes somos mayores de edad nada más usamos Facebook, ¿no? Es la única plataforma que yo uso. Pero ya los chavos pues usan TikTok, Tinder o no sé qué. ¿El cuál? Tinder. El Tinder es para ligar. Ah, ok. Bueno, es que eso lo hablan ahí mis muchachos. ¿O sí, no? Yo no sé. El TikTok y Instagram. Entonces, decidimos abrir estas páginas también por parte de Fiscalía, pues para emitir algunos anuncios, información preventivos, para que no sean presa fácil de alguna extorsión, de algún secuestro virtual, que luego a veces se ha dado muy común, sobre todo en adolescentes. Entonces hemos tratado de aprovechar también las plataformas para difundir. Y por supuesto que con todo este proceso de digitalización, pues también te va a permitir que puedas acreditar. Eso está padrísimo, lo de las redes sociales, porque la realidad es que la era tecnológica, justo Juan Adolfo está en la Comisión Digital de los Notarios, porque también tenemos que actualizarnos, y esto que estás viendo, todo lo de redes sociales, es súper interesante, porque sí es lo de hoy. Sí, la verdad es que yo he visto que algunas plataformas tienen un gran alcance y cobertura. Claro, no les vamos a hacer un video de 5 minutos, un video de 30 segundos. No, pero por ejemplo... Ajá, exactamente. Las pruebas que tienen unos videos donde están en vivo y que hemos visto en otros estados que llegan y matan a la persona. Pero bueno, oye, a ver, para ir terminando esta plática, que la verdad es que está muy interesante, cuando el señor fiscal llega a su casa o tiene 5 minutos o el estado se comporta un ratito, por decir así, nos comportamos, ¿qué hace Carlos Torres Piña en sus momentos libres? Pues mira, una forma para relajarme anteriormente era andar en bicicleta, pero por un problema de columna pues ya me la suspendieron. ¿Bicicleta de ruta, de montaña? No, de enduro. ¿Ibas a Pico Azul? Sí, hasta allá, y ahí me bajaba ahí por la Embrujada. ¿Con el comandante Flow? No, eran otros amigos. ¿Otros amigos? ¿Los ubicas al comandante Flow? Sí. Y me gustaba mucho ahí andar en este tipo de distracciones. Como ya me quitaron esa posibilidad, pues lo que hago es nadar. Otra cosa es escuchar música. Me gusta mucho escuchar música. El rock es como mi pasión, la música rock y los derivados del rock. Aunque pues, muchos me dicen que la música que escucho es muy agresiva, pero la verdad es que no, por el tipo de la música que tiene que ver con el metal, el trance y todos estos géneros. ¿Ah, sí? Que son fuertes. Iron Maiden. Sí, todo eso. ¿Sí? Pues, por ejemplo, en mi adolescencia me tocó crecer con Guns N' Roses, Metallica, Offspring, todas estas bandas de los 90s, y pues es una formación que tuve musicalmente hablando y que pues me gusta mucho. Pero me relaja, me gusta ir a conciertos cuando tengo oportunidad, conciertos en vivo, me gusta también distraerme en ese sentido. Reconocerte justo que te hace el tiempo, porque nosotros como notarios escuchamos una problemática, pero obviamente la problemática que te toca escuchar pues es mucho más fuerte, y cómo no te llevas a casa o cómo no absorbes toda esa problemática que al final pues estás prestando un servicio y pues te desgasta, o sea, el alma se te desgasta de escuchar, de impotencia, de ponerte en los zapatos de otra persona, tratar de ayudarlos, no te llevas personas a casa. ¿Cómo lo manejas? La verdad es que algo, aparte de esto que les menciono, lo que me ayuda mucho en la distracción es el ejercicio. Trato de hacer ejercicio todos los días. Normalmente iba de 5 a 6:30 de la mañana. Ahorita estoy yendo en las noches. A las 10, 9:30 estoy yendo. ¿Me habían comentado que juegas básquetbol? Jugué hace tiempo, pero pues trato de nadar también. Los días que luego no hago ejercicio como que sí me estreso un poco, pero es en la forma en la que tal vez saco. Drenas. A veces, exactamente, dreno todo del trabajo,
presión y las tensiones que se tienen en el trabajo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Juan Adolfo, ¿algo que quieras comentar? Agradecerte la disposición, Carlos, que te hayas abierto con nosotros, que la gente conozca también el lado humano del fiscal, porque pues también no somos nada más los cargos, no somos las personas. Sí, que tengo cara de enojado, la verdad es que no. Nada más soy tranquilo. Oye, ¿qué le dirías a los notarios, a las notarias, a la sociedad que está escuchando este programa? Que muchas que el mes veces... del testamento la plena 3 meses. No se crean. No se crean. No, tenemos un notario que habla purépecha, por si un día Sí, qué necesitas bueno. a David Pedro, lo mandamos a saludar. Eso. Pero ¿qué le dirías? Grandes amigos. Sí, notarios. es un gran tipazo. Saluda a todos nuestros amigos notarios. ¿Qué les Notarios. dices a la sociedad? Carlos, ¿cómo se despide? ¿Con qué mensaje les dices? No, pues primero agradecerte, Isania, por la Los oportunidad agradecidos somos nosotros. de esta plática, de esta charla. Aquí a Juan Adolfo, tiene nombre de telenovela. Sí, Juan y es Adolfo. dramático, ¿eh? Agradecer la oportunidad que me dan de charlar un poco aquí con el notariado a través de esta plataforma y iba a decir otra vez ¿Podcast? Paddocks iba a decir otra vez. Dile como podcast quieras. de información que a manera de charla, entrevista, pues ustedes informan de las actividades que realizan como notario, pero también nos permiten a otras instituciones informar de lo que hacemos. Pero solo agradecerte de verdad la oportunidad y espero saludar pronto al Colegio de Notarios, a notarias y notarios con mucho gusto. Muchísimas gracias, muchas felicidades, te lo digo honestamente con el corazón. Isania, qué padre que tengas ese gran olfato de ir al interior del estado, escuchar y sobre un proyecto y sobre escuchar hacer un gran proyecto. Muchísimas felicidades. Gracias. Bueno, pues un saludo a todas las notarias y notarios, a todos los que nos están escuchando y el Colegio Somos Todos.